Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente con vosotros, Francisco, desde la provincia de Barcelona, desde España. Hace bastante tiempo que no hago ningún tipo de vídeo. La verdad es que tengo muy malas noticias. Recordáis que en el penúltimo os decía que mi mujer estaba enferma, con una enfermedad muy grave. No dije en su momento el nombre de la enfermedad y en este caso os tengo que decir que era ELA, esclerosis lateral amiotrófica, creo que en los Estados Unidos se llama ALS, y deciros también que tristemente mi mujer ha fallecido el 13 de junio. Ya han pasado casi 5 meses, ha tenido una evolución muy rápida y a pesar del dolor que esto supone, creo que ha sido lo mejor, porque esta es una de las enfermedades más crueles que hay, más terribles. Es una enfermedad que va paralizando absolutamente todo el cuerpo. Uno termina no pudiendo hablar, no pudiendo respirar, ni comer, ni mover los brazos, ni las piernas. Se paraliza absolutamente todo el cuerpo y, como decía, uno termina postrado en cama, pudiendo comunicarse únicamente con un monitor, moviendo los ojos. Ella afortunadamente no llegó a ese punto, no comentaré los detalles, pero los 2 últimos meses fueron realmente muy crueles y muy duros. Siento un gran vacío, mi mujer era una persona increíble, una mujer para mí excepcional. Normalmente cuando alguien fallece enseguida se hacen este tipo de comentarios y se ve lógicamente la parte buena, pero os puedo asegurar que ella era realmente así y, como digo, siento mucho vacío, una gran tristeza, al mismo tiempo que mucha rabia. Mucha rabia al ver cómo ocurren cosas así y rabia también por el sufrimiento, por los desencuentros que sin duda ha habido por culpa de esta secta. Es prácticamente imposible saber cuál ha sido el desencadenante de esta enfermedad. Siendo riguroso, no puedo culpar a los testigos de Jehová de ello. Es una enfermedad desconocida, no saben cuál es el origen. Algunos hablan de las vacunas, pero la realidad es que antes de la pandemia se diagnosticaba en España, solo en España, 4.000 casos cada año y esta enfermedad se conoce desde hace más de 100. Ya digo, muy difícil determinar el origen, pero lo que sí sé es que el estrés y la tensión, y eso lo hemos oído en muchísimas ocasiones, es absolutamente destructivo y cuando pienso, como decía, en las tesituras en las que nos coloca esta organización y como consecuencia de ello el reguero de personas damnificadas que va dejando, me da fuerzas para intentar retomar lo que considero una labor social. Denunciar a la que, bajo una apariencia de espiritualidad, esconde una dinámica dictatorial que genera gratuitamente mucho sufrimiento en las familias. La Sociedad Watchtower, los testigos de Jehová. Afortunadamente cada vez son menos las personas que se adhieren a los testigos de Jehová y cada vez más las que se van. Y sabéis que muchas más saldrían si no fuera por esas medidas que en ese contexto de poder y control psicológico lo impiden, porque no es fácil. No es fácil perder a tus familiares y tu entorno. Y esta organización, en mi entorno familiar, también ha supuesto momentos de conflicto y provocado situaciones muy difíciles. Yo la quería profundamente, sé que ella a mí también. Y el problema en realidad no era que tuviera unas creencias en sí, sino que ese extremismo al que lleva esta organización a sus miembros es muy difícil de aceptar. Sobrepasan los límites de lo razonable, de lo ético, de lo sensato, produciendo daños muchas veces irreparables. En una reciente sentencia en España que todos conocéis, el juez reconoce que los testigos de Jehová recurren al ostracismo y que esto produce, y cito textualmente, enfermedades mentales. Y en otra sentencia de hace escasos días se determina que estas prácticas justifican que se les pueda llamar secta destructiva. Se les considera destructivos por la gestión interna que hacen del grupo, por cómo aíslan del resto de la sociedad mentalmente a sus integrantes, por cómo a veces anulan a la persona para convertirlo en la masa del grupo. Eso es por lo que los testigos de Jehová están siendo considerados como destructivos, como secta. A veces se presentan retos en el matrimonio. Las relaciones humanas no son fáciles y tengo un cierto sentimiento también de malestar. Hay cosas que probablemente no habría hecho de la misma manera, pero yo también tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo también actúo en función de cómo siento y me revela muchísimo esas medidas que tanto daño hacen. Y ser expulsado del grupo no quiere decir que haces una vida nueva. Bueno, realmente sí haces una vida nueva, porque la vida anterior queda anulada. No te van a hablar ni tus padres, no te van a hablar ni tus hermanos, no te van a hablar tus amigos de toda la vida. Se acabó. Y eso lo decide un comité. Pero es que ese mismo comité es aquel al que van a veces casos de abuso, casos de violencia, casos de violación. Y ese comité en muchas ocasiones no los lleva a la justicia ni investiga más porque el grupo ya lo soluciona. Es una organización que no es nada comprensiva, ni pretende serlo. Es estricta, pero no estricta con el mal, sino estricta con unas normas llevadas a lo absurdo. Es una organización de normas, para nada amorosa.
tiene unas dinámicas que no tienden a establecer puentes, que no es comprensiva con el ser humano. Al contrario, se mueve siempre en el extremismo con unas dosis de radicalidad que lleva a la polarización y al fanatismo. Y todo esto se traduce en conflictos, en daños emocionales, en daños psicológicos, que a su vez evolucionan en no pocos casos en enfermedades y hasta en suicidios. Por eso digo que es una organización que me ha generado, como en tantas y tantas familias, mucho dolor. Hay muchísimos ejemplos de cómo sigue estas líneas de actuación mostrando una falta absoluta de respeto y voy a repasar rápidamente un par de ellos. Uno es el tema de los niños y los cumpleaños y evidentemente yo no quiero, por supuesto, entrar en el tema de los cumpleaños en sí como doctrina. De sobras es sabido que la Biblia no recoge la prohibición de celebrarlos. Pero quiero centrarme en este caso típico que los niños testigos de Jehová tienen que sufrir en el colegio innecesariamente. Un niño no testigo, el día de su cumpleaños ofrece un caramelo a todos sus compañeros y también a uno que es testigo de Jehová, y sabemos cómo la organización es incapaz de hacer más llevadera esta situación para él. Podría perfectamente centrarse solo en ese punto, en ese aspecto, en el hecho de que ese compañero en ese instante solo está teniendo una atención con todos. ¿Qué haría una organización amorosa de verdad, aunque promoviera el no participar en la celebración en sí? Sin duda permitiría aceptar ese caramelo quizá diciendo: oye, muchas gracias, y aunque no voy a asistir a la fiesta, te agradezco muchísimo ese detalle que estás teniendo conmigo. O simplemente aceptarlo, dar las gracias y nada más. ¿Qué hace una organización como los Testigos de Jehová? Poner en situaciones difíciles de estrés, de tensión, en resumen de sufrimiento, incluso a niños muy pequeños. ¿Por qué no separar las cosas? ¿Por qué no mirar de encontrar unas zonas en las que pueda haber una cierta complicidad? Simplemente por esa obsesión enfermiza de ser diferentes, aunque para ello haya que retorcer las Escrituras. ¿Os imagináis lo mal que lo deben pasar de manera gratuita la gran mayoría de estos niños y no tan niños? Eso sin olvidarnos del control absoluto sobre las personas que buscan con estos enfoques, y cuanto más jóvenes sean, mejor para ellos. Otro ejemplo de falta de consideración optando siempre por posiciones radicales fue la época en la que en España se encarcelaba a muchísimos jóvenes testigos de Jehová cada año por no hacer el servicio militar obligatorio. En los primeros tiempos, algunos de ellos estuvieron en la cárcel más de 10 años. Yo conocí a alguno. El caso es que en un momento determinado y con un nuevo gobierno se planteó la posibilidad de que todo aquel que no quisiera hacer el servicio militar por cuestión de conciencia o por cuestión religiosa tuviera la opción de hacer una prestación social sustitutoria. Este servicio social podía ser conducir una ambulancia, desarrollar alguna actividad en la escuela o cualquier desempeño común que nada tuviera que ver con lo militar pero útil para la comunidad. El caso es que la Watchtower dijo que no. ¿Qué le hubiera costado a esta organización, a esta secta, acogerse a esa modalidad? Argumentaron que al ser un sustitutivo era como si lo hicieran. Jugando con los términos, daban más importancia a la denominación que al hecho en sí. Si hubiera sido un castigo, aparentemente habrían dado el visto bueno, pero al ser un sustitutivo interpretaron que eran cosas equivalentes, porque colaboraban con el César, es decir, con los gobiernos de Satanás y por lo tanto inaceptables. Esta era la objeción que esgrimía la sociedad Watchtower. Pero realmente, ¿qué importa la denominación si efectivamente uno sabe que no hace el servicio militar? Pero no. A esta organización no le era suficiente, porque viven siempre de ir más allá en sus interpretaciones, además de no dejar nada a la conciencia de cada cual. Son los puros de los puros, ya sabéis, son siempre los más cristianos de todos, aunque para ello tengan que dinamitar el sentido común más básico. ¿Por qué no aceptarlo y descargar a tantos y tantos jóvenes de esa incertidumbre cuando había una vía más que razonable? Así es que con estos dos ejemplos muy simples y muy breves, unos ejemplos de los muchos que hay, vemos cómo la sociedad Watchtower produce gratuitamente mucho sufrimiento, daño que indudablemente deriva, insisto, en no pocos casos en enfermedades. Y luego tienen la desfachatez de decir en el juicio aquí en España contra la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová que la decisión de no tratar a los expulsados y desasociados es algo personal. Y claro, no viene Geoffrey Jackson con una pistola apuntándote, diciéndote que no hables con tu padre, con tu madre, con tu hijo. No, pero no hace falta. Saben el poder que tienen porque en realidad son los autores intelectuales de un maltrato. Y esto debería estar penado. ¿Se puede actuar de alguna forma contra esas conductas? Puedes actuar, pero alguien tiene que denunciar. Puedes actuar, pero alguien tiene que demostrar que ha habido una coerción.
y que no ha sido algo que simplemente ha salido de ti. Eso es muy complicado, eso es muy difícil de demostrar. Y en esto está el doctor Bardavío con sus exposiciones y sus trabajos. No es fácil demostrar que realmente hay una coerción, una estrategia clara por parte de esta organización para ir tocando las teclas necesarias y producir poco a poco esos estímulos que controlan a las personas. Pero no inocentemente, no simplemente por el hecho de tener una fe, de extender una creencia, de fomentar un comportamiento, no. El objetivo es teledirigir a las personas transformándolos en autómatas. Por eso se les puede catalogar de secta peligrosa y dañina, y poco a poco se irá haciendo justicia. Yo a todos los testigos que ya se han dado cuenta de todo esto, les pido que sean valientes, que se vayan cuanto antes. No es fácil, pero por principios y responsabilidad no pueden estar ni un segundo más en una organización con estas características. Vemos claramente que la estrategia que tienen ahora es aligerar a marchas forzadas las tareas y los requisitos para ser considerados testigos de Jehová activos, pero ha sido y sigue siendo tanta la mentira que es demasiado tarde. Nada más por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias también por vuestra atención. Gracias por los ánimos que me dais. La vida sigue, la vida continúa. Un abrazo y hasta pronto.